nos referimos a los bovinos, ovinos, caprinos, cérvidos como por ejemplo el alce, el ciervo, el reno, venado, etcétera, etcétera, característicos por tener subdivididos sus estómagos. Cabe destacar que no se consideran rumiantes a los camélidos por una falta de preestómago glandular o cuernos. En cuanto a bovinos, estas son todas las variedades que tenemos de ellos. En cuanto a ovinos, aquí hay estas otras variedades: caprinos, cérvidos. Y viene esta categoría que dice pseudorumiantes, a quienes nos referimos como pseudorumiantes a los caballos y a los conejos. ¿Por qué? Porque tienen un estómago simple, no tienen compartimientos, sin embargo, presentan un ciego bastante desarrollado que le da una característica intermedia entre los rumiantes y los no rumiantes. Por ejemplo, el caballo. Aquí está. El caballo no tiene, mire, su estómago, ¿en dónde está? Su estómago es sencillo, no tiene compartimiento. Pero miren el tamaño de su ciego. Este funciona como si fuera un rumen, en el caso del caballo. Miren el conejo. Su estómago es sencillo como de cualquier animal no rumiante. Sin embargo, miren el tamaño de su ciego. Por eso se llaman pseudo rumiantes. A ver, veamos acá el estómago de una vaca. Está segmentado en 4. El rumen, el retículo, el omaso o librillo y el abomaso o cuajar. Es un solo estómago, pero está dividido en 4 segmentos. Y lo que hace que los llamemos rumiantes es esto. Este segmento bastante grande, que supera el 80% del estómago, se llama rumen. Hablando de rumen, vamos a hablar de la rumia. Es cuando el bovino traga el pasto, ¿no es cierto? Este pasa por el esófago, llega al rumen y pasa hasta el retículo. El retículo, lo que es pequeño, lo pasa al rumen y lo que es grande, lo devuelve a la boca. Y entonces cuando lo devuelve a la boca, la vaca forma un bolo y comienza a masticar. Eso se llama rumia. Por favor, jóvenes, pónganse en modo videoconferencia. Y esto lo hace repetidas veces. ¿Qué es lo importante de la rumia? Que cada vez que ella mastica el pasto para disminuirlo de tamaño, produce mucha saliva. Y la saliva es una sustancia tampón. ¿Por qué tampón? Porque estabiliza el pH del rumen. Evita de que se baje el pH. Por eso yo pregunto en el examen cuál es la importancia de la rumia. Son 2. Una fracciona la fibra en pedazos más pequeños y por otro lado produce saliva, que es una sustancia tampón. Aquí tenemos un video para que ustedes puedan apreciar. Vamos a ver primero la parte de la anatomía topográfica. Vamos a hacer también un recorrido del alimento, que ya lo acabamos de hacer hace un ratito, y luego vamos a hablar de los movimientos del estómago y qué ocurre en el estómago. En cuanto a la anatomía topográfica, algo está pasando. Esto no tiene... Entonces, miren, este es el estómago completo y la parte más grande que acaba de tocar, ¿qué pasó? Es el rumen. El rumen es la parte más grande del estómago de un bovino y lo vemos que
que está directamente detrás del diafragma hasta la parte posterior del bovino. Luego hablamos del retículo, que es más pequeño. Ese se encarga de fraccionar, perdón, de separar las partículas grandes de las pequeñas al rumen y las grandes las devuelve a la boca para hacer la rumia. Ese es el retículo o bonete que le llamamos. Ahora vamos a ver este que es un poco más grande, es el omaso o librillo, ¿no es cierto? Este es el tercer compartimiento. Y lo vemos acá, en esta parte. Y por último, tenemos el abomaso. Esto que ven aquí ustedes es la vesícula biliar, ¿no? Y esto de acá es el hígado. Y por último tenemos acá el abomaso o cuajar, que es esta parte de abajo de acá, o verdadero estómago. Yo en el examen pregunto, ¿cuál es el verdadero estómago? Van a disculpar, había tenido la cámara apagada. O verdadero estómago. ¿Por qué se dice verdadero estómago? Porque aquí se secreta ácido clorhídrico, baja el pH de los alimentos como se hace normalmente en los no rumiantes. El proceso, bien, vamos a hablar un poquito, el proceso de fotosíntesis, hablando de las plantas, consiste en la captación de energía solar en el que el hidrógeno es empleado por la planta como fuente de energía química para los procesos inmediatos de síntesis de productos de carbono vía carbono 3. En los vegetales de clima, eso en los vegetales de clima templados, a frío, y carbono 4 para los tropicales. La verdad esto no. Ya está. Es mediante este proceso que los vegetales sintetizan sus células, almacenan azúcares. ¿Qué tipo de azúcares? Azúcares simples. Son hidratos de carbono no estructurales. Y luego conforman las cadenas de homo y heteropolisacáridos para ser usados como fuente de energía. Glucanos, fructosanos, mananos. O como carbohidratos estructurales. Estos carbohidratos estructurales se diferencian de los otros porque contienen celulosa, hemicelulosa y pectina. También se usan estas estructuras carbonadas para la síntesis de proteína a través del nitrógeno. De este modo, el vegetal, como un ser vivo, contiene agua, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Si dividimos a las especies en dos grupos, los no rumiantes y los rumiantes, los primeros están limitados en el aprovechamiento de los carbohidratos estructurales o fibrosos, porque su sistema digestivo, sus enzimas, no son capaces de atacar celulosas, hemicelulosas, preferentemente, ¿no? No sucede así con los rumiantes que tienen una flora, la cual sí tiene la capacidad de producir enzimas, estas bacterias y protozoarios. Entonces, por medio de la fermentación, ellos pueden sacar nutrientes de estos hidratos de carbono estructurales, los cuales contienen celulosas y hemicelulosas. Los microorganismos que participan en los procesos fermentativos, cuando hablamos fermentativo nos referimos al rumen, ¿no es cierto? Se caracterizan por ser anaeróbicos o anaeróbicos facultativos. Estos no tienen la capacidad de desdoblar
lignocelulosa. O sea, ¿qué es la parte lignocelulosa? Es cuando la lignina se adhiere a la celulosa. Entonces, esta celulosa se hace indigestible. Se considera prerrumiante a un vacuno a partir de las 8 semanas de vida. En este periodo es que los terneros son llamados prerrumiantes, comportándose desde el punto de vista nutricional como un animal no rumiante. Tal es así que si a este animal le damos urea, se muere. Pero si esperamos que crezca un poco cuando ya es vaquilla, cuando ya es vaca, mejor dicho, ahí ya puede comer urea y la utiliza, porque ya tiene los 4 compartimientos. Ya tiene un rumen para poder aprovechar esa urea. Aquí, mientras son prerrumiantes, no tienen esa capacidad. A medida que pasan los días, el ternero entra en contacto con sólidos, ¿cierto? Por ejemplo, suplementos de pasto, ensilajes, rollos, etcétera, a cuya ingestión se acompaña, perdón, algo que quería decirle, a los terneros no se les puede dar fibra fermentada. No es recomendable darle ensilaje. Tiene que ser heno, tiene que ser rollos o tiene que ser pasto directamente, pero nada fermentado, es decir, 0 ensilajes. A cuya ingestión, dice, se acompaña el efecto de inoculación de microorganismos. Estos microorganismos fermentarán la leche y la ingesta produciendo el ácido láctico y los ácidos grasos volátiles. Ya saben ustedes cuáles son los ácidos grasos volátiles. Cuando miramos los bovinos del tipo de lecheros, observamos el grupo de las terneras, de las vaquillas y de las vacas. Esos son los 3 grupos principales. Terneros lactantes. Desde el nacimiento hasta el destete, ¿es cierto? Esperamos que haya una mortalidad de entre el 3 al 5%. La prevalencia o presencia de diarrea es 23%. El desarrollo del sistema digestivo en las primeras semanas de vida es el que determina prácticamente el desarrollo del animal adulto. Por eso es muy importante criar bien a las terneras. Estamos neonatos, es decir, el estómago al nacer. Es este de acá. Pero veamos. Abomazo, capacidad gástrica 60%. En 2 meses será un 20%. Omazo 10 de capacidad gástrica. Retículo 5. Rumen 25. En 2 meses subirá hasta el 75%. Misma disposición en un adulto, miremoslos aquí. El intestino delgado de 1 metro irá a 3.76 y hasta 6.3 metros. La relación intestino delgado intestino grueso es 3.6 metros versus 4 a 5.5 metros. El desarrollo de las vellosidades intestinales es muy importante para obtener una buena absorción de nutrientes. Al mismo tiempo que van ellos madurando, van evolucionando su microflora. Por ello siempre una forma de monitorearlo es sacar muestras de las muestras fecales, de las heces. Aquí tenemos, por ejemplo, el desarrollo del rumen, ¿no es cierto? La primera enzima que se produce es la lactasa. ¿Por qué? Porque lo primero que toma el lechón es leche. En 60 días ya es imperceptible, es decir, ya no hay. Luego viene la digestión de los hidratos de carbono. Miren, este es el nacimiento. ¿Qué enzima tienen? Lactasa, quimosina, isomaltasa, maltasa y amilasa.
A los 30 días, ¿no es cierto? Hay desarrollo de las papilas ruminales, ¿no? Y de 60 días para adelante ya están desarrolladas las papilas. ¿Cómo es que madura el rumen? Miremos. Primero, tenemos la ingestión de la madre de la leche y la alimentación que es suplementada, fibra de calidad no fermentada. En el omaso hay la formación del cuajo, aumenta el pH abomasal y hay colonización del rumen por el reflujo. Vamos al rumen. Bacterias y alimentos sólidos hay en el rumen. El pH del rumen puede descender hasta 5, no menos de 5 porque ya es problema. En el mismo rumen se producen y ahí mismo se absorben los AGV o ácidos grasos volátiles. Es una pregunta del banco de preguntas. ¿Dónde se producen los ácidos grasos volátiles y dónde se absorben? En las paredes del rumen. Posteriormente aumenta el pH del rumen entre 5.5 a 6 y ese es el pH normal de un rumen. También es otra pregunta de examen. ¿Cuál es el pH normal de un rumen? Entre 5.5 a 6. Aquí vemos bacterias celulolíticas en el rumen desde el primer día de edad, ¿no es cierto? Y aquí vemos poco diversos. Hay anaeróbicos y anaeróbicos facultativos. Después, a medida, esto es el primer día, el nacimiento. En el primer día comienza a hacerse heterogéneo, ¿no es cierto? De 3 días en adelante empiezan a desarrollarse los anaeróbicos y luego del destete ya son homogéneos, ¿no es cierto? A partir de los 6 meses empiezan a aparecer los protozoarios. O sea que quienes son los primeros en poblar el rumen son las bacterias. Papilas del rumiante. Menos de 1 milímetro a 5.7 milímetros en 7 a 8 semanas. Eso es lo que se espera del desarrollo de estas papilas. Son más estimulados por los AGVs o ácidos grasos volátiles que por la naturaleza de la fibra del pienso. ¿Por qué le estás dando fibra así para que empiece a desarrollar el rumen? ¿Qué pasó? Ya. La dieta es el factor determinante para la morfología de la pared ruminal. Por eso es que le damos desde muy temprano fibra. Los 3 primeros compartimientos denominados pregástricos, ¿cuáles son los 3 primeros? Rumen, retículo y omaso, cumplen un rol en la fermentación de la ingesta realizada por la participación de una flora bacteriana y una fauna protozoaria. El abomaso es comparable con el estómago simple de los no rumiantes. En su función proteolítica y degradación del quimo gástrico, que es muy similar al de los no rumiantes. Por eso se le dice estómago verdadero. Los 3 compartimientos pregástricos están caracterizados por estar tapizados por un epitelio estratificado queratinizado y es en forma de papilas, las cuales difieren de tamaño y forma dependiendo al sitio donde se encuentren. Estas particularidades hacen que los rumiantes puedan digerir alimentos fibrosos o toscos que los no rumiantes no pueden digerir. Básicamente, ¿por qué los rumiantes pueden consumir fibra en gran cantidad y los no rumiantes no?
porque los no rumiantes no contienen un compartimiento en el cual hayan microorganismos capaces de fermentar y degradar celulosa y hemicelulosa. Esa es la respuesta. ¿A dónde? Al velorio. Ay. Doctor, ¿puede repetir lo último que dijo? Porfa. Me quedé. Suplementación. Miren ustedes, aquí hay una pirámide. Fíjense que la base de la pirámide, que es lo más grande, ¿qué es lo que comen ahí? Voluminosos. ¿Cuáles son los voluminosos? El pasto, el ensilaje, el heno, la caña, todo lo que contiene fibra, hidratos de carbono estructurales. ¿Correcto? Luego ocupa el segundo lugar en la alimentación de los rumiantes los concentrados energéticos y proteicos. ¿Cuáles son esos? El maíz, el sorgo, la soya, el girasol, etcétera, etcétera. Luego, en tercer lugar, están los macrominerales, calcio, fósforo, azufre, magnesio, etcétera. Y luego están los microminerales, cromo, yodo, zinc, etcétera. Y por último tenemos las vitaminas. No por último, en penúltimo lugar tenemos las vitaminas, normalmente las que se suplementan a los bovinos, y esto es muy importante porque está en el examen. Las que suplementamos al bovino porque ellos no pueden producir son las vitaminas A, D, E. El resto pueden producirlo, son autosuficientes. Y por último, tenemos los aditivos. ¿Qué es lo que hay ahí en los aditivos? En los aditivos tenemos promotores del crecimiento, estabilizadores del rumen, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿alguna duda? En esta pirámide, la suma de todos ellos es la dieta total o TMR. Esta parte de acá es lo que nosotros llamamos concentrado, la suma de todo esto. Esta parte de acá es lo que nosotros llamamos el núcleo. Esta parte de acá es lo que nosotros llamamos premix. Bien. Los nutrientes de los alimentos. A ver, Gabrielita, para que desperté. ¿Cuál es la diferencia entre nutrientes e ingredientes o alimentos? Gabriela Doria Medina Menacho. Nutrientes son los que componen ¿No? No se escucha. los ingredientes. ¿Es tu micrófono o es mi computadora? No sé. A ver, alguien hable, otra persona. Se escucha bien, doctor. Es su computadora. La otra Gabriela tampoco. Espérenme un ratito, es mi computadora, algo está pasando. Un ratito, por favor. Audio. A ver, hablen ahora, por favor. ¿Ya se escucha, doctor? A ver, ahora. ¿Nos escucha o aún no? Ahora sí los escucho. Ahora sí los escucho. No, Bien. le decía que los nutrientes son los que componen los ingredientes. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? Los nutrientes son los que componen los ingredientes de los que están hechos el alimento, ¿no? ¿Y qué son los que componen? ¿Cuáles son los que componen? Los nutrientes.
los que componen los ingredientes. Los nutrientes son los que componen los Los ingredientes. carbohidratos, la proteína, Exacto. Correcto. La composición química, carbohidratos, proteínas, calcio, fósforo. Esa es la composición química. ¿Y los ingredientes cuáles son? ¿Son los alimentos? Son los El maíz. alimentos. ¿Y los alimentos cuáles son? El maíz, el grano de maíz, diré. El maíz, la soya, el arroz, el sorgo, el girasol, bla, 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 bla. Perfecto. Entonces, decimos aquí, los... ¿Qué pasó con esto? Ahora sí. Otra vez. Ya. Los nutrientes de los alimentos, es decir, la composición química de los alimentos o ingredientes, cubren por un lado los requerimientos de mantenimiento o metabolismo basal. ¿Ya? Si no hubiera esto, se muere el animal. En segundo lugar, estos nutrientes cubren los requerimientos para el crecimiento. Si no hubiera esta segunda parte de los nutrientes de los alimentos, hay una subnutrición. En tercer lugar, los nutrientes de los alimentos cubren los requerimientos para la reproducción. Si no hay esta tercera parte, no se reproducen. Fin de la especie. Y por cuarta, el punto 4 sería que los alimentos, los nutrientes de los alimentos cubren los requerimientos de la producción de leche. Y entonces, la suma de todo ello es una super vaca que produce entre 35 y 50 litros de leche. ¿Cómo alcanzar los objetivos de producción? La genética, la sanidad, la nutrición, el manejo y la infraestructura. Esa es una pregunta del examen. ¿Cuáles son los pilares de la producción? Son 5. Genética, manejo, sanidad, nutrición e infraestructura. ¿Cuál de ellos es el más importante? Todos son importantes. Fallamos en alguno de ellos y se nos va la producción. Vamos a hablar ahora de la boca de la saliva. Un bovino adulto produce saliva. Esto según la literatura varía mucho, ¿ya? Un bovino adulto produce saliva por día de 100 a 180 litros y con un pH de 8.1 a 8.3. Y entonces Guardia Roja Stephanie, entre comillas C, dime, ¿cómo es ese pH que te estoy mostrando? ¿Ácido o alcalino? Alcalino. Alcalino, porque mientras más alto alcalino, mientras más bajo ácido. Correcto. Esa es la razón, guardia, por la que decimos que la saliva es una sustancia tampón. No te vayas a olvidar porque eso es pregunta del examen también. Su composición está relacionada con el proceso de la rumia. ¿Por qué? Porque cuando el animal está rumiando es que produce la saliva. De 0 a 10 horas, lo que a su vez depende de la cantidad de carbohidratos estructurales o pasto que consumen. Bien. Rumen. Se considera el compartimiento principal del proceso fermentativo, tanto por el tamaño o capacidad de recepción de ingredientes, que son de 80 a 120 litros, no cuadra con la producción de saliva, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que produce la vaca lo va produciendo de a poco, no es al mismo tiempo, como por sus funciones. Bien, está constituido por sacos. ¿Qué saco? El saco dorsal, caudo ventral y el ventral. Eso lo han llevado en anatomía. O sea que están recordando. Divididos entre sí, ¿por qué? Por pilares musculares tapizados
en su interior por un epitelio, ya lo dijimos, estratificado, queratinizado. Acuérdense cómo está recubierta la pared del rumen por un epitelio estratificado, queratinizado. En realidad, los preestómagos tienen esa recubrición. ¿Sí? ¿Cuáles son los preestómagos? Son el rumen, el retículo y el omaso. Las papilas tienen una función absortiva de productos finales fermentativos e incluyen algunos minerales. Bien. El rumen es el receptor del alimento o sustrato. ¿Sustrato de qué? De los microorganismos que van a fermentar y producir la digestión del sustrato. Acuérdense que en esas bacterias hay 3 grupos. Las bacterias fibrolíticas, las consumidoras de ácido láctico y las digestoras de hidrato de carbono. Eso, cuando decimos las de hidrato de carbono nos referimos a hidrato de carbono simple, ¿verdad? Hasta lo que se ha descrito, en el rumen se tiene la presencia de 2 componentes fermentativos. Uno es el sustrato y otros son los microorganismos. La población microbiana ruminal es muy dependiente de qué come o del sustrato. Es decir, de la presentación física. ¿A qué se refiere? Al tamaño de la fibra. Mientras más grande, mejor. Entre 3 a 5 centímetros, ideal. Y cuando hacen un ensilado, pregúntenme de cuánto lo pican. Dicen que lo ideal es medio centímetro a 1 centímetro. Sí, para el ensilaje es lo ideal. Pero para que se lo come, que es el rumiante, no es lo ideal. Porque perdemos de rumia. El rumiante con ese tamaño de fibra, muy poca rumia o nada de rumia va a tener. Solución, mezclar con pastos toscos. Perdón. La población microbiana ruminal es muy dependiente de la naturaleza de lo que se come. Decíamos, tamaño de la partícula. Y además también de la composición química, de si tiene almidones o celulosa. Almidones es concentrados o granos. Celulosa son fibrosos, hidratos de carbono fibrosos. ¿Cuáles son los fibrosos? Los que contienen celulosa y hemicelulosa. La redecilla o retículo comunica el rumen por el orificio rumino reticular y juega un papel importante en la selección del material a pasar al omaso y consecuentemente al cuajar o abomaso. ¿Cómo es el circuito? Rumen, retículo, omaso y abomaso. Está constituido por un epitelio, ya lo dijimos, estratificado, cornificado, de estructura semejante a la de un panal de abeja. Es un poquito diferente las papilas, la forma de las papilas a los otros. El material fermentado que ingresa a este compartimiento es sometido a una reducción de tamaño de partículas y pérdida parcial de líquidos que son devueltos al rumen. Ahí está. Esta es la flora microbiana del rumen. Está compuesto por 3 grandes grupos. Bacterias, hongos y protozoarios. Estos últimos pertenecen a la fauna microbiana ruminal y se encuentran en cuantía de 0,2 hasta 2 millones por ml de material ruminal. ¿Se imaginan esa cantidad? Es hartísima. Se clasifican en familias, géneros y especies. Un número grandísimo si lo miramos por nombre. Por eso yo cuando hablo de los microorganismos los clasifico en 3. Y es pregunta del examen. Fibrolíticos, consumidores de ácido láctico y digestores de hidrato de carbono. Esa es la respuesta que yo espero cuando les pregunto cómo se clasifican los microorganismos en el rumen.
El omaso tiene una forma elipsal y algo comprimido. Se encuentra claramente separado de los otros compartimientos. Su mucosa tiene arrugas y parecen hojas. De ahí su nombre, librillo. A pesar de las investigaciones, no se tiene muy claro cuál es la función, pero se piensa que es absorber agua y reducir el tamaño de las partículas que vienen del rumen. El abomaso o estómago verdadero, llamado también estómago verdadero, es un saco que se asienta fundamentalmente en el suelo abdominal. Este posee glándulas secretoras de jugo gástrico. Eso también hace que, esta es la razón por la cual se le llama estómago verdadero. Conecta con el duodeno, o sea, después del abomaso, viene la primera parte del intestino que es el duodeno. ¿Cuál es la función? Al igual que el estómago de los no rumiantes, Dios mío, aquí escribí monogástrico. Perdón. Son términos antiguos ya. Aquí ahora se dice no rumiantes. Ahora sí. Bien. Continuamos. También transporta el alimento digerido hacia el intestino. Ahí están las bacterias. Los principales, que son los principales agentes fermentadores del sustrato o TMR o alimento o como le quieran llamar. Y aquí hay una cantidad que dice, según otra literatura, de 15 a 80 billones por ml de material ruminal. Por eso es que le digo que cuando ustedes leen distintas literaturas van a encontrar cosas distintas de un mismo tema. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo dos cosas diferentes del mismo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de 15 a 80 billones por ml. Actividad en la fermentación celulolítica. Fermentadores o sea, fermentan la hemicelulosa, amilolíticos, tapizadores o utilizadores de ácidos grasos, proteolíticos y metanogénicos. Yo les vuelvo a decir, esta es una clasificación bastante específica. Yo prefiero utilizar la de siempre. Fibrolíticos, consumidores de ácido láctico, digestores de hidrato de carbono. Es que lo que pasa es que aquí dice proteolítico porque hay un grupo que es la que produce aminoácidos y acumula aminoácidos en su integridad y es lo que nosotros denominamos proteína microbiana. Aquí otra clasificación, grupos de bacterias. Ya no está hablando de hongos no está hablando ya de hongos ni de protozoarios, solo bacterias. Hay bacterias celulolíticas, amilolíticas, sacarolíticas, lactolíticas, lipolíticas, proteolíticas, metanogénicas, ureolíticas. Los grupos mayoritarios son celulolíticos y amilolíticos. Esos son los que están en mayor cantidad. Todos los grupos en general requieren de nitrógeno como amonia, es decir, NH3, siendo capaces de desdoblarla o producir proteínas. ¿De dónde sacan esto? De la urea, por ejemplo. Las bacterias proteolíticas por especialidad ofrecen a los demás microorganismos amonia. Factores que determinan la cantidad de bacterias. 1. La energía en la dieta. 2. El pH, que no sea más bajo de 5. El ideal está entre 6 a 6.9, pero normalmente tiene una variación entre 5.5 y 6, que es lo que dijimos hace un rato.
Ahora hablemos de eso eran las bacterias. Ahora hablemos de los protozoarios. No son imprescindibles para la función ruminal y para la supervivencia del rumiante. ¿Qué es lo que hacen ellos? Moderan la fermentación amilolítica, es decir, de almidones. Consumen bacterias amilolíticas, esa es la forma de cómo la regulan. Engloban trozos de almidón dando materia prima de glucosa en forma directa al animal. Mejoran la calidad de las proteínas. Y el último grupo de los microorganismos, los hongos, tienen actividad celulolítica en forrajes maduros, principalmente de menor acción de biomasa ruminal. Hay bacterias que suprimen el crecimiento de los mismos. O sea, estos bacterias, aquí, bacterias, protozoarios y hongos son los tres grupos que conforman los microorganismos del rumen. En el rumen tenemos carbohidratos y vegetales en general. Los hay de dos tipos, estructurales y no estructurales. El resultado de esto son los ácidos grasos volátiles. Acuérdense, y en el examen lo voy a preguntar, ¿cuál es la fuente energética que se produce en el rumen? Los AGV, ácidos grasos volátiles. Y también le voy a preguntar cuáles son los principales. Dióxido de carbono, ATP, isoácidos, amoníaco, metano y calor. También, resultado de ello, hay un crecimiento microbial. Un factor físico de los hidratos de carbono se refiere al tamaño de la partícula. Es lo que hablábamos hace un rato. Mientras más tosco, mejor. ¿Por qué? Porque produce rumia. Ahí, eso es lo que está diciendo más acá adelante. Por la rumia, el alimento es remasticado, ¿no es cierto?, a tamaños más pequeños, pero el resultado de la producción de saliva. Y como esta tiene un pH muy elevado, regula el pH del rumen. Cuando la ración es rica en almidones y hay tamaños de partículas pequeñas o densas, preguntita, porque veo que no me va a alcanzar el tiempo para terminar este tema. ¿Sí? No me va a dar. Correcto, no me va a dar. El examen lo vamos a dar el siguiente lunes. ¿Ok? No este viernes. Este viernes vamos a avanzar. No sé en qué rato he alargado este tema, pero ya veo que no me va a dar. ¿Ya? Hasta donde avancemos, la siguiente clase será el segundo parcial. Y como ya veo que algunos ahí están bostezando y cabeceando, ahí nos vamos a quedar. Ok, jóvenes. Muchas gracias por la